Yo quiero darle la palabra en este momento a nuestra compañera Karen McKnight, que va a hacer la presentación de cada uno de los expositores. Por favor, Karen. Muchas gracias, arquitecto. Buenas tardes a todos. Tengo el placer de presentar al doctor Carlos Morales. Carlos Morales Aguilar es arqueólogo egresado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee estudios de posgrado en Sistemas de Información Geográfica por la Facultad de Ingeniería de la USAC. Cursó un doctorado en arqueología por la Universidad La Sorbona de París, Francia, bajo la dirección del doctor Dominique Michelet, con la tesis doctoral titulada La ocupación maya en el norte del Petén, Guatemala, en el periodo clásico, 150 a 950 después de Cristo, y su estructuración sociopolítica. Ha recibido varias becas y distinciones, entre las que destacan una beca de excelencia académica del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores del gobierno francés en 2016 y 2018. Otra beca de la Fundación Digital Globe en 2016 y del Programa de Educación e Investigación de Planet Lab en 2019 para estudios ambientales usando imágenes de satélite de alta resolución, además de un financiamiento de investigación arqueológica de la Fundación Pacunam entre 2011 y 2014. Y en el año 2018, un reconocimiento como alumno distinguido del Brooklyn School en Guatemala. Carlos es conocido por su trabajo en la exploración y registro arqueológico del norte del Petén. Ha sido el coordinador del levantamiento del mapa del Mirador y ha sido director de campo del proyecto arqueológico Cuenca Mirador. También fue codirector del proyecto francés Petén Norte Nactum del Laboratorio de Arqueología de las Américas, del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Es uno de los arqueólogos pioneros en utilizar la tecnología LIDAR en Guatemala desde el año 2011, tanto para la aplicación en arqueología, así como para el estudio ambiental del sector eléctrico y de hidrocarburos. Es miembro de la Sociedad de Arqueología Americana, la Asociación Europea de Mayistas, el Programa Global de Tierra con base en Berna, Suiza, y es investigador registrado ante la Dirección General de Investigación de la USAC. Tiene varios trabajos relacionados con la arqueología del Petén. Actualmente reside en los Estados Unidos. Doctor Morales, le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Principalmente quisiera agradecer al doctor Danilo Cayén y al doctor Carlos Valladares por la invitación y felicitarlos también por el curso que están llevando a cabo en la Facultad de Arquitectura de análisis de la arquitectura prehispánica, lo cual que me parece un componente muy apropiado para la formación de los estudiantes de dicha carrera. Y también pues manifestarles mi gratitud por regresar de manera virtual a mi alma mater, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta tarde vengo a hablarles sobre los mayas quejaches del norte de Petén, los cuales son pues una parte muy importante de la historia reciente y prácticamente de la historia colonial de los mayas del Petén. Tuvieron muchísima relación con los mayas yucatecos, con los mayas itzáes, y poco se conoce acerca de esta importante etnia. Mi conferencia pues la he estructurado de la siguiente manera. Primero de manera muy general, voy a hablar sobre el despoblamiento del norte de Petén y sus causas. Segundo, quiénes eran los quejaches, cómo era su organización territorial, cuál era su estructuración social y otras características, así como las primeras referencias etnohistóricas de los quejaches, la apertura del camino real, todo con relación a las fuentes etnohistóricas, y por último el trabajo meramente arqueológico para poder detectar estos asentamientos. Mi zona de estudio, no sé si pueden ver el cursor, no sé cómo pero bueno. Se delimita la... ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok, es la parte norcentral del Petén, que comprende más o menos a la altura de Calakmul hasta el sur de Carmelita,
siempre hacia el oeste de lo que es el corazón de los sitios preclásicos. El periodo posclásico en esta zona en particular del Petén es bastante complicada de caracterizar porque principalmente se debe a que no se ha investigado pues, científicamente. Es por ello que nosotros tenemos ya delimitado en la zona pues la cronología desde el preclásico tardío. Tengo esta tabla, pero ya la tenemos bastante desde el preclásico medio. Y me voy a centrar en lo que es el posclásico temprano, a partir del 950.000 después de Cristo, hasta la época colonial. Cabe resaltar que estas fechas no deben ser consideradas como finales o básicamente porque no tenemos muchos datos cronológicos de contextos primarios y de contexto arqueológico. Entonces, esta zona es la que vamos a caracterizar. Principalmente, previo a lo que es el establecimiento del periodo posclásico en la zona, debemos considerar por qué la región fue abandonada y nos damos cuenta que fueron muchísimos factores. También quisiera resaltar que en los años 80, 70 y 80, la arqueología, sobre todo americana, tenía la tendencia en esa época de presentar a los mayas como una gran civilización que se desarrolló en la época clásica, pero que colapsa en las finales del clásico. Entonces, esa visión romántica y errónea se fue transmitiendo, fue ahondando cada vez más en la reconstrucción de la memoria histórica en las décadas recientes, por lo que es parte de una discriminación cultural e histórica desde la ciencia, porque con base en las recientes investigaciones, pues nos hemos dado cuenta que principalmente la civilización, la cultura, no colapsa per se, sino que se transforma. Y eso es lo que sucede en esta zona del Petén, donde prácticamente todos estos factores que estoy presentando, esta combinación, fueron factores determinantes para que la gente se fuera. Pero no es que se desaparecieran, sino que simplemente se mueven hacia otras regiones, perdón, donde son más atrayentes, donde hay más oportunidades para poder desarrollar y para poder pues, reproducirse también. Las familias se van hacia nuevos lugares. Sabemos que hay un florecimiento principalmente en la zona norte de Yucatán. Tenemos también un florecimiento en las zonas del Cinturón de los Lagos, en el Petén, en las costas de Caribe, en las costas del Golfo. Entonces, debemos reconsiderar y también detenernos a pensar que ya debemos de decir, bueno, el colapso clásico maya se dio en el 900 al 950. No, es una situación que debemos tener mucho cuidado al referirnos a esta época. Entonces, principalmente las investigaciones recientes pues, nos han revelado a través de registros palinológicos, es decir, de muestras de sedimentos de los lagos, que ocurrieron sequías. Pero esto no es un factor determinante, porque si hay un factor como el climático, donde no hay oportunidad de desarrollo de buenas producciones de cosechas, pues obviamente hay conflictos sociales, hay conflictos políticos, hay conflictos internos dentro de los asentamientos, que a su vez repercute en todo el sistema económico, es decir, que todas las rutas de intercambio van sufriendo pues alteraciones al ya no haber demanda. Realmente se abren otras rutas comerciales. Entonces, el factor principal es la migración. No sabemos con certitud hacia dónde se van, pero tenemos ciertos indicios hacia dónde se van las poblaciones, principalmente que se situaron en el Mirador, en Ashtun. Probablemente estos grupos vayan hacia el norte, a donde está el mayor florecimiento durante esa época. Pero durante el posclásico temprano sabemos que hay actividades de grupos humanos en la zona. Simple y sencillamente nos queda por buscar esos primeros indicios que tenemos. Ahora bien,
Los mayas quejaches son una etnia probablemente derivada de todo ese, de esas transformaciones sociales y políticas en la zona donde aparentemente se abandonan los sitios y mucha de esta gente se queda viviendo entre las ruinas, se quedan también asentándose en las zonas donde hay agua, porque esta zona no tiene lagos. Esta zona no tiene ríos, entonces tienen que ir buscando fuentes naturales como las lagunas estacionales o simple y sencillamente buscar hacia los humedales que se encuentran en la zona oeste. El origen etimológico de los quejaches es una palabra maya o yucateca, es quej, que significa venado. Entonces, cuando los primeros españoles llegan, pues hablan con las personas yucatecas y itzáes, se refieren a un territorio donde no hay ninguna pues, población poderosa, pero dicen que hay como, y me voy a referir a este término despectivo, pero es utilizado en las fuentes históricas, y para lo que pido una disculpa, pero dicen los indios rebeldes. Entonces, cuando se refieren a estos es porque ellos viven de manera selvática, viven dispersos en la selva. Entonces, toda esta zona se refiere pues, al lugar del venado, donde abunda el venado. Entonces, esta gente se le relaciona con este animal. Dentro de la organización social, pues ellos estaban básicamente siguiendo la tradición maya de establecerse en familias extensas, integradas por familias nucleares. Y cada uno de ellos se constituían, se aglomeraban, más bien dicho, en ciertos territorios. Entonces, estos se llamaban chival en el aspecto social, pero en el aspecto territorial les llamaban batabil. Y el gobernante o el jefe de ese territorio o jurisdicción se llamaba batab. En cuanto a las primeras referencias que tenemos de los quejaches, una descripción viene de Diego López de Cogolludo y dice así: los indios traen las orejas horadadas y las narices en estas puestas una vainilla olorosa o rosa, y en aquellas un palo labrado, todo el cuerpo hasta la cintura rayado, que forman de un jubón muy gullado. Y de la cintura abajo rayada una figura de balones. Andan desnudos, traen cabelleras largas y recógenlas más aseadamente que las mujeres con tocados curiosos, acairrelados de pluma. Las mujeres traen unas enaguas cortas, bien ajustadas y blancas desde la cintura a la media pierna, y son de tela de algodón. En las narices usan los que los varones, y los tocados parecen mal porque son grandísimos y no usan cintas, sino que lo cogen con hilo torcido de algodón. Es una cita textual de la publicación de Diego López de Cogolludo. Y este es un mapa donde se muestra en esta parte pues una concentración de asentamientos, pero prácticamente en esta zona no tenemos mucha información. Están representados, por ejemplo, un asentamiento muy importante que se llama Isla Silvituc, pero toda esta parte, pues en la época colonial era conocida como Mazatlán, como lo vamos a ver más adelante. Hernán Cortés cruza esta zona para ir a la provincia de Honduras. Entonces, cuando pasa con indígenas mexicanos de habla náhuatl, se refieren a Mazatlán. O sea, ellos decían, bueno, hacen la traducción del vocablo maya, Mazat, venado, entonces tierra del venado. Y Cortés se refiere a su trayectoria de esta manera: 3 días antes que saliese de esta provincia de Acalán, envié 4 españoles con 2 guías que me dio el señor Della, de allá, para que fuesen a ver el camino que había de llevar a la provincia de Mazatlán, que en su lengua de ellos se llamaba Cuacho, Quiacho. O sea, es una manera de decir tal vez quejache, tal vez mal dicho, porque me dijeron había mucho despoblado y que había de dormir 4 días en montes antes que llegase a la dicha provincia. Envíelos para que viesen el camino y si había en él ríos o ciénagas que pasar, y mandé a toda la gente apercibiese de bastimentos para 6 días, porque no nos acaeciese otra necesidad como la pasada.
En la carta, en la quinta carta de Cortés, él describe cómo la zona, antes de llegar al Mazatlán, o la zona Quejache, que es el norte de Petén, tiene que atravesar ciénagas, o sea, pantanos, y la verdad que describe cómo fue tan tenebroso su trayectoria en esa zona. Y continúa: holgué mucho de aquella nueva, y de allí adelante mandé que fuesen 6 peones sueltos con algunos indios de nuestros amigos una legua delante de los que iban abriendo el camino, para que si algún caminante topasen le asiesen de manera que pudiésemos llegar a la provincia sin ser sentidos, porque tomásemos la gente antes que se ausentase o quemasen los pueblos, como lo habían hecho los de atrás. Y aquel día, cerca de una legua del agua, hallaron 2 indios naturales de la provincia de Acalán que venían de Mazatlán, según dijeron, de rescatar sal por ropa, y en algo pareció ser así, ¿verdad? Porque venían cargados de ropa. Aquí es un detalle muy importante, porque pone a los quejaches que ellos hacían pues un intercambio con la zona de Acalán y la zona norte de la península de Yucatán, donde ellos pues creaban productos a través con el algodón, también cera, y ellos recibían a cambio pues la sal para poder, para su consumo, ¿verdad? Continúa: la manera de este pueblo es que está en un peñón alto, y por la una parte le cerca una gran laguna, y por la otra un arroyo muy hondo que entra en la laguna, y no tiene sino solo una entrada llana, y todo él está cercado de un fosado hondo, y después del fosado un pretil de madera hasta los pechos de altura, y después de ese pretil de madera unas tablones muy gordos. Aquí está describiendo Cortés cómo eran los asentamientos quejaches, y lo vamos a ver. Hay que guardar un poquito esta referencia para lo que vamos a ver más adelante. Posteriormente, cuando Cortés pasa, es aproximadamente en 1626, y ya en 1695 pues ya hubo un gran proyecto para poder unir Yucatán con la provincia de Itzá, específicamente en el lago Petén Itzá. Para ello pues se encomienda a Francisco de Avendaño, que fue un fraile, y a Matías de Arismendi también, para poder abrir todo ese camino, que si bien ya existía, pues siempre estaba cerrado. Y ante esta situación, Villa Gutiérrez pues trata con bastantes indígenas de toda esta región, donde los describe como salvajes, bárbaros, con mucha hostilidad. También describe que viven en fosos, o sea, rodeados, porque tenían muchas pugnas entre los mismos linajes que vivían en esta zona. O sea, plantea un panorama bastante hostil entre los mismos quejaches, armados con arcos y flechas. Este es uno de los libros por excelencia más representativos para entender cómo era la región quejache. Si bien no describe pues cómo era su estructuración social, su estructuración, su organización territorial, pues da bastantes indicios de cómo pudieron haber estado organizados. Y es uno de las referencias para poder estudiar esta etnia. Este es un mapa bastante representativo, ya cuando se hace y se abre el camino real, que le llaman. Pero lo curioso es que en esta parte de acá, desde Concepción, Chuy Cruz, San Felipe, Paixbán, todos estos asentamientos quejaches están situados al pie de una laguna. Entonces, eso es lo que nosotros como arqueólogos, utilizando las fuentes históricas, pues nos es bastante útil, porque es una referencia que debemos seguirle la pista. Es así que en el año 2007, el arqueólogo Joel Palca, ahora en la Universidad Estatal de Arizona, emprende un primer programa de reconocimiento en la laguna Chuntuquí. Voy a regresar en el mapa, y se encuentra acá, en esta parte de acá, muy cerca de lo que actualmente es la comunidad de Carmelita. Ahí hace un reconocimiento de superficie. Lamentablemente, pues él no encuentra muchos indicios,
pero destaca también que la maquinaria, un trocopás para sacar la madera, pues pasa cerca de la laguna y pues probablemente pudieron haberse destruido bastantes evidencias de ocupación ahí, pero hay que explorar otras partes de la laguna. La laguna es pequeña, pero las referencias de los españoles, pues parece que es más grande. Entonces, el doctor Palca sugiere que probablemente no sea Chuntuquí sino que el Chuntuquí histórico sea el actual Puerto Arturo, que lo voy a mostrar más adelante. En el año 2010, la arqueóloga y maestra, muy querida por todos nosotros que fuimos sus alumnos, Nora López, empieza un programa para poder buscar el sitio de Batcat. Voy a regresar, que se encuentra a muy pocos kilómetros al norte de Chuntuquí, en esta parte de acá, muy cerca de la frontera con México. Ella hace un programa de reconocimiento y fue financiado, es un proyecto financiado por la Universidad de San Carlos, el cual duró solamente 2 años, y ella, pues, usando las fuentes etnohistóricas, trata de encontrar el sitio de Batcap, pero lamentablemente no lo consigue, aunque sí reporta bastantes estructuras muy bajas. Posteriormente, en el año 2014, empezamos un programa de mapeo extendiéndonos al oeste del mirador, en un sitio que le llamamos Los Pericos. Y en ese sitio nosotros empezamos a encontrar evidencia de ocupación del posclásico. En esta fotografía de abajo vemos las bases de piedra. Nosotros haciendo pues el levantamiento del plano, pues notamos esta curiosidad porque es muy raro ver construcciones así en el Petén, donde nosotros pues usualmente vemos todo cubierto de tierra porque estamos pues mapeando principalmente estructuras bastante antiguas como en el preclásico. Y encontrar esto pues nos dio la sospecha pues de a qué temporalidad pertenecía. Y en esta fotografía pues vimos un fragmento de incensario. En esta zona de acá, en este complejo amurallado, pues encontramos una serie de fragmentos de incensarios que definitivamente nos dijimos este es posclásico. Probablemente quejache. Nosotros en ese momento pues no sabíamos y no entendíamos qué estaban haciendo estos incensarios ahí, pero obviamente al recurrir a las fuentes etnohistóricas nos dimos cuenta, bueno, aquí están los fosos en color rojo, aquí están las plataformas, hemos visto en otros ejemplos, en otros sitios, quejachas reportados en el área de Campeche, en México. Y bueno, dijimos, este es el primer sitio que nosotros estamos viendo y fechando para el posclásico. Lamentablemente no podemos decir qué temporalidad dentro del posclásico, pero sospechamos que es del posclásico tardío, entre 1250 a 1600. Ya con la tecnología LiDAR, pues empezamos este mismo mapa que ven ustedes a su izquierda, es este que nosotros elaboramos en el año 2015, y pues nos sorprendimos que sí, verdaderamente teníamos los fosos, estaban específicamente esta parte de acá es la fotografía con los muros, y luego dijimos, bueno, vamos a extendernos hacia la parte oeste para ver si encontramos Batcap, que es uno de los sitios más importantes quejaches. Y nos dimos cuenta que no había solo un Batcap, sino que habían por lo menos 5 emplazamientos. Y en una de las descripciones de Villa Gutiérrez Sotomayor, describe 2 aguadas y el foso sobre una meseta bastante elevada, entonces pensamos que es esta parte. Pero después vimos que había acá, como ustedes pueden ver, es una sola entrada, aquí no está muy bien definida, aquí tenemos otras zonas. Esta parte en color azul que ustedes pueden ver son las lagunas. Entonces, esto nos lleva a pensar que los asentamientos del posclásico, la gente que vive ahí o que vivió ahí,
estuvieron buscando el agua para asegurarse su subsistencia. Obviamente no podían estar en el corazón donde estaban los sitios preclásicos porque era otra típica era otra dinámica diferente de subsistencia. Su organización social también era completamente diferente. Entonces este es el primer mapa que nosotros tenemos en la región que muestra el mirador, Nakbe, Nashtum y todos estos sitios al oeste que son del posclásico. Obviamente nos falta hacer investigaciones de campo para poder validar y hacer las primeras excavaciones. Pero un detalle importante que nosotros ya sabíamos de la presencia de gente de Quehache en esta zona es porque ellos tenían un fuerte vínculo con sus ancestros. Entonces llegaban principalmente al sitio del Mirador, a las cimas de las pirámides en Nakbe, en estructuras importantes en Nashtum, pero también esto ha sido reportado en Calakmul y en Yaxnocaj, en Campeche, y esto es lo que ellos dejaban. Encima de las pirámides iban a hacer sus ceremonias, iban a rendirle tributo a sus ancestros, y siempre esta zona fue bastante importante. Obviamente ellos no tenían por qué construir templos dentro de sus recintos, si ellos ya tenían los templos ya construidos del preclásico. Es sumamente fascinante. Ahora ya sabemos probablemente de dónde venía esta gente y hacían todas estas ceremonias. Y obviamente traigo esta bonita fotografía, cortesía de Ronnie Rodríguez, que ilustra verdaderamente cuál era el medio ambiente que ellos, los quehaches, tuvieron para asentarse. Obviamente esto no solo les proveía del vital líquido, sino también les daba otro tipo de productos, otro tipo también de alimentos como los pescados. Animales que se acercaban acá, podían cazarlos. Entonces, esto era muy importante porque, y que debemos prestar bastante atención ahora, es buscar este tipo de ocupación alrededor de todas estas lagunas. Y en esta fotografía, que lamentablemente en un sitio que fue quemado, pero lograron rescatar una foto cortesía de WSS, que ven ustedes acá un posible Tlaloc e incensarios también. Esto es lo que verdaderamente prevalece en los sitios. Es algo que podemos encontrar en superficie, entonces son los primeros indicios que nosotros podemos encontrar de la ocupación quehache en la zona. Por último, voy a terminar la presentación pues diciendo que la verdad merece la pena volver a poner atención a este tipo de investigaciones que verdaderamente tal vez no tienen un interés científico pues muy despampanante para muchos, pero es una parte importante de la historia, principalmente de los pueblos del Petén y de los Itzáes, porque mucha de la gente quehache, cuando son reducidos sus pueblos, forman parte después de los Itzáes que se van a los lagos. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación, y quiero hacerte un pequeño comentario. Y es que viendo estas imágenes de los pericos, me recuerdo que hace poco tiempo te acompañé allí y hicimos un registro fotográfico de la forma como todos tus trabajadores levantaban un campamento efímero. Usamos esa información para el diseño de un campamento efímero de arquitectura contemporánea para el Mirador, y lo presentamos el semestre, en el primer semestre del año pasado. Un proyecto bastante interesante que hicimos con estudiantes de diseño 4 en ese momento, y muchos de ellos están ahora en el curso de análisis de arquitectura prehispánica cabalmente por eso. Entonces, lo que se hace allá en el Petén, alguna repercusión tiene aquí en nuestros intereses. Gracias por compartir tu información.